En la penumbra de una noche invernal, dentro de las paredes de un hogar aparentemente tranquilo, se desencadena una tragedia que resonaría a través del sistema de justicia criminal, desafiando nuestra comprensión de lo que la evidencia puede revelar. La escena es inquietante. Una mujer yace al pie de la escalera, rodeada de un charco de sangre que tiñe los peldaños de oscuros tonos de rojo. Las paredes marcadas por salpicaduras de sangre cuentan una historia silenciosa de desesperación y violencia. ¿Pero qué realmente dicen estas marcas? Las laceraciones en el cuero cabelludo de Kathleen Peterson no son superficiales, son profundas, severas, sugiriendo un encuentro con una fuerza brutal. Sin embargo, la ausencia de fractura craneal y la naturaleza de las heridas nos invitan a considerar escenarios más complejos que un simple golpe con un objeto contundente. Una teoría tan inusual como pueda parecer emerge con fragmentos de evidencia. Microscópicas plumas de búho se encuentran en las manos de Kathleen. ¿Podría un ataque de un depredador nocturno haber desencadenado una cadena fatal de sucesos? ¿Es posible que en su pánico y desorientación Kathleen haya caído de manera que sus heridas simularan un asalto humano? Los patrones de manchas de sangre no se alinean fácilmente con una caída simple. La distribución vertical y el alcance de estas salpicaduras nos presionan a considerar que algo más sucedió aquella noche. El análisis forense revela una posible lucha, un intento de huir o quizás un esfuerzo por defenderse de un ataque inesperado y feroz. Este caso, con su telón de fondo de misterio y tragedia, subraya la complejidad de que nuestro trabajo como científicos forenses es primordial. No solo debemos descifrar las huellas dejadas allí, en ese caos, sino que también debemos explorar las historias menos probables, las explicaciones que desafían la lógica común, porque a veces la verdad reside en lo improbable o en lo increíble. ¿Qué sucedió realmente en aquella escalera de Durham? La ciencia habla, pero algunos capítulos permanecen abiertos, esperando a ser leídos con una nueva luz o con una nueva perspectiva. Este caso que recuerda, en el mundo de la criminalística, cada pista, que puede ser el eco de una verdad más profunda, cada evidencia es un paso más cerca del corazón oscuro de lo desconocido. Comenzamos. Hoy vamos a analizar el caso conocido popularmente como The Staircase. Trata de la muerte de Kathleen Peterson en diciembre de 2001 en su casa de Durham, Carolina del Norte, y el posterior juicio de su esposo, Michael Peterson, acusado de su asesinato. Este caso se ha analizado extensamente en los medios de comunicación y se ha convertido en el tema de varios programas de televisión, incluyendo una serie de Netflix titulada The Staircase. Y ahora pongámonos en situación. Kathleen Peterson fue encontrada muerta en la base de las escaleras de su casa. Su esposo, Michael Peterson, llamó al 911 afirmando que había encontrado a Kathleen inconsciente después de que ella supuestamente cayera por las escaleras. Sin embargo, la cantidad de sangre en la escena y las heridas en la cabeza de Kathleen llevaron a los investigadores a sospechar de un homicidio. Y analicemos de manera forense esta escena del crimen. Kathleen Peterson sufrió múltiples laceraciones en la parte posterior de su cabeza y la autopsia reveló 7 heridas en el cuero cabelludo, pero no hubo fractura de cráneo ni lesiones cerebrales, lo que es atípico para muertes causadas por caídas accidentales severas. Las heridas eran más consistentes con golpes de un objeto contundente. Y el análisis de la sangre en la escena indicó que había un patrón de salpicaduras que no coincidía con una caída accidental. La sangre encontrada en las paredes y el suelo en y alrededor de la escalera sugirió un escenario más violento. La defensa argumentó que Kathleen había consumido alcohol y Valium, lo que podría haber contribuido a una caída accidental, y además se propuso la teoría de que un búho pudo haber atacado a Kathleen en el exterior de su casa, causando que ella se precipitara hacia la muerte en un estado de pánico. Se encontraron microscópicamente plumas de búho y partículas de corteza de árbol en las manos de Kathleen,
lo que le añadió cierta credibilidad a esta inusual teoría. Michael Peterson fue acusado de asesinato en primer grado. Durante el juicio se exploró su vida personal en detalle, incluyendo su situación financiera, su matrimonio con Kathleen y su orientación sexual, que la fiscalía sugirió como un posible motivo. En 2003, Peterson fue condenado por asesinato, pero el caso se fue complicando por alegaciones de irregularidades y errores en la investigación forense. El analista de sangre de la policía fue más tarde despedido y acusado de fraude en otros casos, lo que llevó a cuestionar la fiabilidad de la evidencia presentada en el juicio de Peterson. En 2011, Michael Peterson fue liberado bajo fianza después de que se encontrara que uno de los testigos clave había dado declaraciones engañosas. En 2017 aceptó un acuerdo de Alford mediante el cual se declaró culpable de homicidio voluntario sin admitir la culpabilidad, argumentando que sería imposible obtener un juicio justo debido a la publicidad y la desinformación que rodeaban a este caso. El caso de Staircase ofrece un estudio extenso sobre los desafíos de la interpretación de la evidencia forense, de la integridad en la investigación criminal y de los procesos judiciales. Y sobre todo destaca la importancia de la precisión forense y la ética en la investigación criminal, así como los efectos potencialmente devastadores de los errores judiciales y la conducta inapropiada en el sistema de justicia penal. Este caso sigue siendo un ejemplo pertinente de cómo la verdad legal puede ser esquiva y cómo la interpretación de la evidencia puede ser profundamente influenciada por narrativas personales y prejuicios, ofreciendo lecciones valiosas para cualquiera en el campo del derecho o de la criminalística. Y ahora, desde un punto de vista de experta forense, os voy a dar lo que realmente pienso yo de este caso. Y es que el caso de Michael Peterson es un ejemplo intrigante de cómo la evidencia forense puede ser tanto crucial como controvertida en la resolución de un caso criminal. La investigación y el juicio giraron en torno a la interpretación de las pruebas físicas encontradas en la escena del crimen. Así que vamos a desglosar algunos de estos aspectos más importantes de la evidencia forense en este caso. La sangre que se encontró en las paredes y en el suelo alrededor de Kathleen Peterson fue analizada para determinar la posición del cuerpo durante el incidente. Las salpicaduras de sangre en la pared, especialmente en alturas que no concordaban con una caída, no concuerdan, sugirieron a algunos investigadores que las heridas podrían haber sido causadas por un ataque de objeto contundente. Las manchas de sangre en la escena fueron analizadas para sus ángulos de impacto y direccionalidad, lo que nos ayuda a reconstruir la posición del agresor y la víctima en el momento del ataque. Kathleen Peterson sufrió múltiples laceraciones en la cabeza, inconsistentes en número y severidad para una típica caída accidental por las escaleras. Las 7 laceraciones profundas en el cuero cabelludo no se acompañaban de fracturas craneales, lo que ya hemos dicho que es atípico para lesiones causadas por caídas severas. La autopsia y el examen forense adicional intentaron correlacionar las heridas con posibles instrumentos del crimen, y aunque no se encontró un objeto contundente claramente identificable en la escena que coincidiera con las heridas de Kathleen, no eran tampoco muy compatibles con esa caída por las escaleras. Durante el juicio se cuestionó la credibilidad de Duane Daver, el experto en salpicaduras de sangre del SBI, quien más tarde fue despedido por mala conducta en otros casos. Esto puso en duda la fiabilidad de la interpretación de las pruebas de sangre que inicialmente apuntaban a un homicidio. La defensa propuso una teoría alternativa, la del ataque del búho fue el que le podría haber causado las heridas en la cabeza a Kathleen, sugiriendo que pequeñas plumas se encontraron en su mano eran evidencias de tal ataque. Esta teoría fue apoyada por el análisis microscópico de esas plumas y comparado con las lesiones que podrían ser causadas por las garras de un búho. Y el caso de Kathleen Peterson ilustra la importancia crítica de la integridad en la recopilación y análisis de pruebas forenses. La revisión del caso y la controversia subsecuente subrayan la necesidad de transparencia y rigor metodológico en las ciencias forenses. Y también con ello destacamos cómo interpretar esta evidencia puede estar afectada por la pericia o el sesgo del analista, lo que puede tener consecuencias profundas en el resultado del juicio penal. Y yo, como experta forense, me voy a sumergir en la evidencia y en los testigos, sobre todo en la evidencia forense, ya sabéis que es a lo que me dedico, y os voy a poder dar
yo creo, con esta evidencia un poco de luz, aunque ya, se vislumbra. La cantidad y distribución de la sangre que se encontró en la escena, pues, son claves. Sabemos que los expertos de la acusación argumentaron que los patrones de salpicaduras de sangre en las paredes y el suelo no eran consistentes con una caída accidental por las escaleras, sino más bien con un homicidio. Y sugirieron que las heridas pueden o podrían haber sido causadas por múltiples golpes con un objeto contundente. Las laceraciones en el cuero cabelludo de Kathleen fueron examinadas al detalle. Y la ausencia de fracturas craneales, junto con múltiples laceraciones profundas, pues sugiere que estas heridas son más consistentes con un asalto que con una caída por las escaleras. Las autopsias y los exámenes médicos detallaron las múltiples heridas en la cabeza que contribuyeron a la muerte de Kathleen, y esto complicaba la teoría de una simple caída. Por tanto, yo me puedo mojar en el hecho de que no fue una simple caída por las escaleras. Sabemos que familiares y amigos, varias personas cercanas a la pareja, testificaron sobre la relación entre Michael y Kathleen, y la mayoría los describía como un matrimonio que era amoroso y sin violencia visible. Sin embargo, la fiscalía sugirió que Michael tenía motivos, incluidos problemas financieros y su vida secreta sexual, que podrían haberlo llevado a asesinar a Kathleen. Con todo esto sobre la mesa, analicemos el patrón de manchas de sangre en la escena del crimen, ya que nos proporciona información crucial sobre la naturaleza de este incidente, incluyendo los detalles sobre la dinámica entre víctima y agresor, la dirección de los impactos y la secuencia de los eventos. En este caso se encontraron varios tipos de manchas de sangre en la escena, incluyendo salpicaduras, charcos y gotas con trayectoria. Y cada tipo nos proporciona diferentes pistas. Es decir, las salpicaduras de impacto generalmente indican que la sangre ha sido proyectada a través del aire debido a un impacto, como un golpe. Esto, es compatible tanto como darle un golpe por homicidio como por caerse por la escalera. Pero estas salpicaduras pueden ayudar a determinar la localización del impacto y la cantidad de fuerza utilizada. Los charcos se suelen formar donde la sangre ha fluido y se ha acumulado, lo que nos indica la posición de la víctima durante y después del incidente. Y las gotas con trayectoria nos indica el movimiento de la víctima o del agresor en la escena del crimen. Por tanto, las manchas de sangre, que no estaban solo en el suelo, sino también en las paredes y a una altura considerable, nos sugiere que la sangre fue proyectada lateralmente y no solo verticalmente como se espera de una caída. Las manchas de sangre nos muestran que había un patrón direccional, lo que implica que hubo movimientos específicos que contribuyeron a cómo la sangre se esparció en la escena, y esto nos indica lucha o múltiples impactos. El volumen y la densidad de la sangre en diferentes áreas de la escena nos sugiere la severidad de las heridas y si la víctima estuvo en varias posiciones o se movió después de recibir estas heridas. Estudiando lo cual y analizando estas manchas de sangre nos enseña los aspectos fundamentales de la ciencia forense para reconstruir el evento. Por tanto, en el caso de Kathleen Peterson, el patrón de manchas de sangre nos sugiere que es un escenario más complejo que una simple caída por las escaleras. La evidencia forense de las salpicaduras de sangre a diferentes alturas y en varias localizaciones nos sugiere la posibilidad de múltiples impactos o de una interacción violenta. Este tipo de análisis no solo es crucial para establecer qué pasó, sino también para desafiar las narrativas simplistas sobre cómo pueden ocurrir los incidentes, reforzando la importancia de una interpretación meticulosa y experta en la investigación criminal. Y si atenemos al análisis de esta teoría del ataque del búho, en el caso de Kathleen, pues os puedo decir que estas laceraciones en su cuero cabelludo fueron profundas y extensas. Y aunque los búhos pueden causar heridas con sus garras, típicamente, estas no resultan en laceraciones profundas parecidas a las observadas en este caso. Las garras de un búho tienden a causar cortes o perforaciones más superficiales, son agujeritos, y no suelen producir múltiples heridas profundas en una misma área,
como las encontradas en la cabeza de Kathleen. Si bien se encontraron microscópicas plumas de búho en las manos de Kathleen, esto no necesariamente indica un ataque. Las plumas podrían haber sido transferidas de muchísimas maneras, incluyendo contacto incidental con un objeto que previamente había estado en contacto con un búho, o a través de otras fuentes ambientales, incluso colocadas. No se encontraron otras evidencias claras, como desgarros específicos en la ropa o en la piel del cuerpo de Kathleen, que coincidieran con un ataque de ave rapaz. Las salpicaduras y los patrones de esta sangre que hemos analizado en la escena no apoyan la teoría de que un ataque de búho ocurrió en el interior de la casa donde se encontró el cuerpo de Kathleen. Las manchas de sangre fueron halladas en múltiples niveles y en áreas que serían inconsistentes con el escenario de un ataque de búho que provocara caídas accidentales. El comportamiento natural de los búhos no típicamente incluye atacar a humanos. Y estos búhos pueden defender agresivamente sus nidos o atacar si se sienten amenazados, pero no un ataque no provocado a una persona adulta dentro de una estructura cerrada como es su casa. Esto es extremadamente raro y no concuerda con los patrones conocidos de comportamiento de aves rapaces ni con las evidencias de esta escena. Por tanto, no hay evidencia documentada de búhos atacando a humanos de una manera similar en circunstancias parecidas, ni hay testigos que reporten un comportamiento inusual de aves en la zona durante la noche del incidente. Dadas estas consideraciones y analizando toda la evidencia forense recabada en la escena, la teoría del ataque del búho es altamente improbable y no se sostiene bajo un escrutinio forense riguroso. Mientras que es crítico considerar todas las posibilidades en una investigación forense, la evidencia que disponemos y el análisis experto nos dice que es más plausible que las heridas de Kathleen fueran causadas por medios más convencionales relacionados con un acto de violencia humana en lugar de un ataque animal. Este caso resalta la importancia de una evaluación crítica y metódica de todas las teorías propuestas, asegurando que las conclusiones estén firmemente arraigadas en evidencia científica sólida y prácticas forenses probadas. Por tanto, Kathleen Peterson fue asesinada.